Queridos hermanos, iniciamos el día de hoy nuestra jornada. Estamos leyendo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 4, 7, 15. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos pide en este día como cristianos para que podamos dar un pasito más en este camino de santidad? Dice: el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Vea entonces ñande sapea hoy cualcama ñande ayepa mapa ñande hay dioses. Nosotros llevamos nuestro ministerio incluso. ¿Qué significa el ministerio? Ciertamente Pablo está hablando de su ministerio como apóstol, como predicador. Yo puedo decir, yo como sacerdote, mi ministerio, pero recuerden que cada cristiano lleva un ministerio en su vida. Tu ministerio, tu sacramento matrimonial de esposo, recuerden que lo llevamos, dice, como en vasijas de barro. Es decir, en cualquier momento podemos caer, en cualquier momento esa vasija se puede romper, en cualquier momento entonces nosotros podemos ser infieles al Señor. Aupea entonces la ñande sabe, ay nada, Pablo y ñande, atención, atención, atención. Tener a Jesucristo significa la alegría, la gloria, muy bien. Pero atención que ese ministerio, eso que Dios nos ha regalado, es como que estamos llevando ese don tan precioso como en vasijas de barro. Pero dice, por otra parte, es para que verdaderamente se vea que la fuerza tan extraordinaria que tenemos nosotros no es una fuerza extraordinaria porque la agüerecovea, no. Es porque justamente el Señor actúa por medio de nosotros. Con esto nos está demostrando que toda esa fuerza proviene por medio del Señor. No aprietan, o mejor dicho, nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Qué lindo esto entonces que Pablo aquí está narrando. Vamos a recibir por todas partes tribulaciones, peligros, dificultades. Por todas partes, ñande yo puedo ir para ahí. El mal es así, lleva. Pero donde que lleva. Nos rematan en toda ocasión y por todas partes. Pero ahí es donde nosotros manifestamos y llevamos, ¿qué cosa? También la muerte, ¿verdad? Llevamos en el cuerpo a ese Jesús para que se manifieste en nuestro cuerpo, nuestra vida, su presencia. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros. Aniqueñañez animati. Y por otra parte, que seamos conscientes que toda esta riqueza de Dios que hemos recibido, la llevamos en vasijas de barro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.